Muy buenas noches, estimados alumnos. Vamos a dar inicio ya a la clase número 24. Prácticamente sería la última clase que vamos a impartir para terminar el Estatuto de Roma. El día viernes tenemos ya el parcial y luego un documento que les voy a enviar a la plataforma del aula virtual también para que ustedes lo puedan leer. Bueno, eh, siguiendo con el tema del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, vamos a hablar en el artículo 34, se establecen los órganos que conforman la Corte como tal, y son la presidencia de la Corte, la sala de cuestiones preliminares, la sala de primera instancia, la sala de apelaciones, la secretaría, la fiscalía y bueno, la defensoría, que puede ser puesta de oficio o por requerimiento del imputado en su caso. En sí, la defensoría no forma parte de la Corte Penal Internacional, pero sí en un momento determinado se puede poner a un defensor de oficio como tal. ¿Cuáles son las funciones que tiene? Bueno, cuando hablamos de la presidencia de la Corte, estamos hablando de los jueces que van a estar presentes en la vista pública como tal. Forman parte también de la sección o de la sala de primera instancia. En la sala de cuestiones preliminares es la que equivaldría a la instancia que va a conocer la etapa de primeras diligencias y la etapa investigativa, asimilándolo al proceso penal nuestro, ¿no? Juzgado de paz y juez de instrucción. Es donde se va a recopilar la evidencia, se va a recopilar la prueba, donde se van a solicitar los actos urgentes de comprobación. ¿Por qué estoy utilizando toda esta terminología? Porque en el proceso penal internacional también Fiscalía tiene esas funciones como tal. Y el proceso también asegura los principios y garantías procesales. Con respecto a la sala de primera instancia, es la que tiene que ver con todo el desarrollo del juicio. Luego tenemos la sala de apelaciones, que lógicamente pues es donde se puede interponer cualquier recurso. Que es, bueno, el de apelación básicamente, que es el único que existe en este caso. Y tenemos la Secretaría, que se encarga de ver las cuestiones meramente administrativas de todo el proceso, y Fiscalía, la que investigará como tal. Entonces es importante que tengamos en cuenta cuál es la estructura de la Corte. Ahora, hay otros aspectos importantes, como por ejemplo la independencia de los jueces. El principio de independencia e imparcialidad en sus actuaciones también es recogido por el Estatuto en el artículo 40, y dice: los magistrados serán independientes en el desempeño de sus funciones. Los magistrados no realizarán actividad alguna que pueda ser incompatible con el ejercicio de las funciones judiciales o menoscabar la confianza en su independencia. Es decir, tanto la independencia es en las actuaciones meras o propias de la Corte, como también son independientes de otras actividades que estén fuera del quehacer de la Corte Internacional, Corte Penal Internacional. No pueden ejercer otro cargo o otras funciones fuera de ello como tal. Eso conlleva también a la independencia de los magistrados. Dentro de los privilegios e inmunidades los encontramos en el artículo 48. Artículo 48. Fíjense que esto es importante porque ellos tienen privilegios e inmunidades similares a los de los agentes diplomáticos. Pero hay un detalle bien interesante, que esa inmunidad le dura a él incluso cuando ya no son parte de la Corte Penal Internacional, por todos los comentarios que hicieron o por los argumentos escritos que establecieron, también tienen una inmunidad. Dice el ordinal segundo: los magistrados, el fiscal, los fiscales adjuntos y el secretario gozarán, cuando actúen en el desempeño de sus funciones o en relación con ellas, de los mismos privilegios e inmunidades reconocidas por los jefes de las instituciones diplomáticas. Y una vez expirado su mandato, seguirán gozando de absoluta inmunidad judicial por las declaraciones hechas oralmente o por escrito y los actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales. Entonces, todavía, pues, por si hay alguien que quiere, en un momento determinado, quisiera amenazar, chantajear con una demanda posterior a la vigencia de su cargo, pues esto no sería procedente como tal. Ahora,
En el artículo 53 vemos las funciones de la Fiscalía. Y es importante mencionar que la Fiscalía, al igual que en la mayoría, por no decir en todas las fiscalías de Latinoamérica o del mundo, tienen la función de investigar circunstancias de cargo y circunstancias de descargo. Así lo establece también el artículo 53, ordinal primero, donde habla del inicio de la investigación. Dice, bueno, y tienen las facultades también de promover un proceso para judicializarlo como tal. Dice el artículo 53 ordinal primero, el fiscal, después de evaluar la información que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente estatuto. Al decidir si ha de iniciar una investigación, el fiscal tendrá en cuenta lo siguiente: si la información que dispone constituye fundamento razonable para creer que se ha cometido o se está cometiendo un crimen de competencia de la Corte, si existen razones sustanciales para creer que, aún teniendo en cuenta la gravedad del delito, del crimen y los intereses de la víctima, una investigación no redundará en los intereses de la justicia, etcétera. El fiscal tiene la capacidad de sopesar, digamos, la información que tiene de parte de los denunciantes como tal. Y si él tomara la decisión de archivar el proceso, pues ya la ley también da una posibilidad en el ordinal tercero de este mismo artículo a los estados, al estado denunciante, que pueda solicitar una revisión de esa decisión. Dice el ordinal tercero: a petición del estado que haya remitido el asunto con arreglo del artículo 14 o del Consejo de Seguridad de conformidad con el párrafo B del artículo 13, la Sala de Cuestiones Preliminares podrá examinar la decisión del fiscal de no proceder a la investigación de conformidad con el párrafo 1 o el párrafo 2 y pedir al fiscal que reconsidere esa decisión. Es importante también porque el estatuto trata de garantizar, pues, que, claro, el fiscal no tiene la última palabra de cuándo se puede iniciar o no un proceso penal en la Corte. Entonces da la facultad a la sección de cuestiones preliminares, a la sala, perdón, de cuestiones preliminares, para que pueda revisar esta petición como tal. El artículo 54 nos habla de las funciones investigativas, como lo decía antes, de las funciones de cargo e investigar elementos de cargo y de descargo. Dice el artículo 54, el fiscal, dice, a fin de establecer la veracidad de los hechos, ampliará la investigación a todos los hechos y a las pruebas que sean pertinentes para determinar si hay responsabilidad penal de conformidad con el presente estatuto, y a estos efectos investigará tanto las circunstancias incriminantes como las eximentes. ¿A qué se refiere? A prueba de cargo, prueba de descargo. Siempre hemos dicho que la facultad de acusar de un fiscal está supeditada a la investigación como tal. De hecho, claro, en términos prácticos, pues muy difícilmente el fiscal, digamos, en nuestros procesos domésticos vemos, muy difícilmente va a presentar una prueba de descargo, pero si le encuentra en la escena del delito durante el desarrollo de la investigación, tendría que hacerlo. No obstante, tenga un defensor, porque es un mandato de ley. De igual manera, el estatuto establece esta posibilidad para los fiscales. También, con respecto a la medida cautelar de la detención provisional, el estatuto en el artículo 58 nos da los parámetros para establecer cuándo se puede pedir una detención provisional, y efectivamente se va a establecer de que cuando haya un peligro de fuga como tal, cuando hay un peligro de fuga y cuando se tengan indicios de existencia y de participación del delito. Si vemos el artículo 58, dice: en cualquier momento después de iniciada la investigación, la Sala de Cuestiones Preliminares dictará, a solicitud del fiscal, una orden de detención contra una persona si, tras examinar la solicitud y las pruebas y otra información presentada por el fiscal, estuviera convencida de: 1. Que hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de competencia de la Corte. ¿Cómo se le denomina eso en doctrina? El nisi, es el fumus boni iuris, es la probabilidad positiva que la persona ha cometido un delito.
B dice, la detención parece necesaria para asegurar que la persona comparezca en juicio. 2, asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro la investigación ni las actuaciones de la corte, o en su caso impedir que la persona siga cometiendo ese crimen o un crimen conexo de competencia de la corte. Esto se llama periculum in mora en términos doctrinales, o peligro de fuga, y que no entorpezca la investigación o siga cometiendo crímenes. Si vemos, por ejemplo, ya decía, todos estos aspectos de fiscalía, pues lógicamente lo va a establecer a través de la sala de cuestiones preliminares, que es la instancia de la Corte Penal Internacional que tiene que ver con el desarrollo de las primeras diligencias de investigación y la preparación del juicio como tal en la etapa meramente investigativa, o lo que conocemos como etapa preliminar. Ahora, es importante que veamos también cómo deben de respetarse las garantías procesales al momento de juzgar a una persona. Y una de las primeras es establecida en el artículo 64, que es la garantía de la publicidad de las actuaciones. Dice la ley, funciones y atribuciones de la sala de primera instancia, que es la que desarrolla el juicio como tal. El juicio será público, sin embargo, la sala de primera instancia podrá decidir que determinadas diligencias se efectuaran a puerta cerrada, de conformidad con el artículo 68, debido a las circunstancias especiales para proteger la información de carácter confidencial o restringida que haya de presentarse en la práctica de la prueba. Claro, el principio de publicidad, como aprendimos en Derecho Procesal Penal, pues es un principio básico para establecer y dar a conocer el tipo de administración de justicia que se está administrando en un determinado estado, en este caso a nivel internacional. Sin embargo, pues eso no quita la excepción de que puedan ser reservadas en todo o en parte las vistas públicas cuando hayan una información, desde luego, que ponga en grave riesgo al Estado o la seguridad del mismo. Entonces, aquí es donde el juez tendrá que valorar esa circunstancia como tal, pero por regla general el principio es el juicio es público. Hay otro detalle importante, fíjense bien, hay otro detalle importante que tiene que ver con un procedimiento especial cuando el imputado se declara, a través de su confesión, se declara culpable. El artículo 65 dice procedimiento en caso de declaración de culpabilidad. Cuando el juez que está presidiendo la vista pública en la sección o en la sala de primera instancia pregunta al imputado si va a declarar y este dice que sí, y su declaración es de culpabilidad, es decir, él se declara culpable, el juez debe de establecer uno de los requisitos básicos es la acreditación de los hechos acusados con la información que el imputado está brindando en ese momento. Aquí es donde se establece el famoso principio de congruencia, si ustedes se recuerdan. Los hechos acusados frente a los hechos acreditados en la prueba, que en este caso sería la declaración del imputado. Si no hay una congruencia entre eso, no puede seguirse ese procedimiento. ¿Qué es lo que dice el procedimiento a seguir? Bueno, que el juez, después de verificar de que él ha declarado voluntariamente, que ha consultado lo suficientemente con su abogado defensor, realizar este tipo de declaración, que no lo ha hecho con coacciones y que entiende perfectamente lo que está haciendo, él podrá, dice, condenar en ese momento basándose en la declaración que ha dado. Es decir, la declaración en este caso tiene un poder probatorio grande. Dice el artículo 65, procedimiento en caso de declaración de culpabilidad. Si el acusado se declara culpable en las condiciones indicadas en el párrafo 8 del artículo 64, la sala de primera instancia determinará cuáles son las condiciones del ordinal octavo del artículo 64. Dice, al comenzar el juicio, la sala de primera instancia dará lectura
ante el acusado de los cargos confirmados anteriormente por la Sala de Cuestiones Preliminares. La Sala de Primera Instancia se cerciorará de que el acusado comprenda la naturaleza de los cargos. Dará al acusado la oportunidad de declararse culpable de conformidad con el artículo 65 o declararse inocente. Y el 65 dice, mire, después de que verifiquemos que se cumplió el ordinal octavo del 64, también tenemos que verificar esto. Si el acusado comprende la naturaleza y las consecuencias de la declaración de culpabilidad, si esa declaración ha sido formulada voluntariamente tras suficiente consulta con tu abogado defensor, y si la declaración de culpabilidad está corroborada por los hechos de la causa conforme a los cargos presentados por el fiscal y aceptados por el acusado. Eso se le llama principio de congruencia. Entonces, ¿qué pasa cuando se cumplen todos esos requisitos? Dice, la Sala de Primera Instancia, de constatar que se cumplen las condiciones a que se hace referencia el párrafo 1, considerará la declaración de culpabilidad junto con las pruebas adicionales presentadas. Constituye un reconocimiento de todos los hechos esenciales que configuran el crimen del cual se ha declarado culpable el acusado y podrá condenarlo por ese crimen. Es decir, el juez puede tener ya con esa declaración puede tener suficiente medio probatorio para poderlo condenar como tal. Así también se deben de respetar pues la garantía de presunción de inocencia. Dentro de esta garantía el estatuto contempla de que va inmerso también la garantía del indubio pro reo. ¿Por qué razón? Si ustedes se dan cuenta, dice el artículo 66, primero, se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la corte de conformidad con el derecho aplicable. Hemos aprendido también de que lo único que puede virtuar la presunción de inocencia de una persona es una sentencia, y esta puede ir en dos vías. O sea, puede ir en absolutoria o condenatoria, pero solo la sentencia definitiva puede virtuar. Segundo, que el grado de culpabilidad debe establecerse, no pueden tenerse ficciones de culpabilidad. Tercero, que a la fiscalía le corresponde demostrar la culpabilidad, o sea, la carga de la prueba le corresponde a ella, y que el imputado en ningún momento está obligado a demostrar su inocencia porque le subsiste. De eso dice algo el artículo cuando dice incumplirá al fiscal probar la culpabilidad del acusado, pero en el ordinal tercero habla del principio indubio pro reo. Para dictar sentencia condenatoria, dice, la Corte deberá estar convencida de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Si recordamos los elementos del principio indubio pro reo, cuando haya duda, cuando haya probabilidad, entonces se va a aplicar el principio indubio pro reo. Quiere decir entonces que una sentencia condenatoria únicamente se va a aplicar cuando haya certeza positiva de que la persona ha participado en el hecho y es responsable penal. Entonces aquí se establece el principio de indubio pro reo, por ejemplo. También el estatuto se refiere a aspectos procedimentales referentes a la prueba testimonial, es decir, la instrucción que se le van a dar a los testigos antes de comenzar su declaración como tal. Dice el artículo 69, práctica de las pruebas. Antes de declarar, cada testigo se comprometerá de conformidad con las reglas de procedimiento y prueba a decir verdad de su testimonio. Es decir, el juicio también, en este juicio de la Corte Penal Internacional, pues también los testigos deben de ser juramentados, se les debe explicar el motivo de su presencia en el juicio y que están obligados a decir verdad de todo lo que saben y de lo que han escuchado. ¿Por qué estoy explicando eso también? Porque puede darse el caso de que nos enfrentemos con delitos contra la administración de justicia. Es decir, los delitos también, en un proceso, en esta instancia también pueden surgir delitos que nazcan desde la misma Corte Penal Internacional o del Estado como tal. Son los delitos que los delitos que establece el artículo 70. Bueno, aquí no habla con nombre y apellido de
de un delito como tal, pero sí da las circunstancias donde se pueden considerar de que se va a cometer un delito contra la administración de justicia. Por ejemplo, dice el ordinal primero, la Corte tendrá competencia para conocer de los siguientes delitos contra la administración de justicia, siempre y cuando se cometan intencionalmente. A. Dar falso testimonio cuando se esté obligado a decir verdad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 69. Presentar pruebas a sabiendas que son falsas o han sido falsificadas. Corromper a un testigo, obstruir su comparecencia o testimonio, interferir en ello, tomar represalias, poner trabas, intimidar, corromper a un funcionario de la Corte, dice, para obligarlo a inducirlo a que no cumpla sus funciones, tomar represalias contra un funcionario de la Corte. Es decir, los delitos pueden nacer de la misma Corte, del Estado que está colaborando, puede preparar un testigo con una doble intención, puede surgir también de los mismos testigos, de un abogado un abogado defensor que esté inmerso en el proceso, etcétera. Pueden venir de diferentes lugares. Entonces, la Corte, el estatuto ya estableció pues, que también esos delitos los va a conocer como tal. Ya tendrán que los lineamientos del procedimiento y prueba establecen algo sobre esto como tal. En un momento determinado, pues ahí está el procedimiento para aplicarse. Es importante mencionar también que con respecto a las penas, el artículo 77, con respecto a las penas, el artículo 77 solo nos establece tres tipos de pena. La primera, de prisión con un máximo hasta 30 años. La otra, una pena a perpetuidad, pena de prisión a perpetuidad. Y la tercera, una pena de carácter pecuniario como tal. Fíjense de que el estatuto no establece penas allá en el artículo 5 respecto a los delitos que conoce, pero aquí pone un máximo y dice, la Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes que hace referencia en el artículo 5 del presente estatuto una de las penas siguientes. Dice, la resolución por un número determinado de años que no excederá de 30 años, o B, la reclusión a perpetuidad cuando lo justifique la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado. Además, dice, de la reclusión, la Corte podrá imponer una multa con arreglo a los criterios enunciados en las reglas del procedimiento y prueba. Por ejemplo, el decomiso de productos, los bienes, los saberes procedentes directa o indirectamente de dicho crimen. Es decir, tenemos tres tipos de penas en este caso que pueden establecerse. Y acá nos refiere al artículo 110 también. Vamos a ver. Dice, el artículo 110 que refiere el artículo 77 habla para un examen de una reducción de la pena. El estado de ejecución no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte. Solo la Corte podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso. Cuando el recluso haya cumplido las 2/3 partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplir esos plazos. Bueno, hay circunstancias también donde deben de tomarse en cuenta, pues, y esto el estatuto lo determina así para que en nuestros códigos penales y procesales penales pues exista cierta congruencia sobre la aplicabilidad de las penas y no haya una disposición por ahí que diga que en un momento determinado puede gozar de algún beneficio penitenciario, ¿no? Como lo gozan cualquier condenado en El Salvador en base a los establecidos en la ley penitenciaria. Bueno, luego tenemos el artículo 88 también, que es importante, el procedimientos aplicables en el derecho interno. Dice la ley,
los estados partes se asegurarán de que en el derecho interno existan procedimientos aplicables ante todas las formas de cooperación especificadas en la presente parte. Bien, creo yo de que en esta parte nos hemos quedado cortos como Estado de El Salvador, porque ni el Código Penal ni el Código Procesal Penal tiene detallado una sección que enlace con el estatuto o que pueda remitir, digamos, algunos casos o considerar algunas circunstancias o darle una apertura a la Corte para que pueda en un momento determinado investigar un caso de competencia de ella. Sin embargo, pues es parte de las reformas que pueden hacerse continuamente, ¿no? Pero sí no encontramos, diríamos, un articulado específico que vincule a la Corte con los delitos que se conocen a través del procedimiento penal. Bien, bueno, con esto pues damos por terminado el estudio del Estatuto de Roma. Dice bien, llegaríamos hasta acá para el examen y un documento que yo les envié, ya se los envié al aula virtual de la materia, ya se los envié, que habla sobre el control de convencionalidad. Con esto terminamos la unidad como tal. Y con respecto a los otros temas de derechos humanos que íbamos a tocar, y el tema de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, pues en 2 exposiciones vamos a cubrir esa parte, ¿no? Hay 2 grupos que van a hablar sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí tendrán que tocar eso, la evolución de los derechos humanos también, y sobre el derecho internacional humanitario. Así que el día viernes nos vamos a ver en el parcial y pues ya tenemos todo el material listo para que la próxima semana empecemos con las exposiciones y la entrega de trabajo como tal. Así que para este examen pues recuerden que voy a evaluar el Estatuto de Roma, la Carta de las Naciones Unidas también, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que tiene que ver con todo esto como sujetos de derecho internacional. Y bueno, hay el documento que les he enviado al aula virtual, que habla sobre el control de convencionalidad, es decir, la aplicabilidad que los jueces nacionales tienen que hacer de la Convención Americana a los casos que tengan conocimiento. Si hay una norma, si la norma, por ejemplo, de la convención tutela en mejor medida el derecho, pues debe de aplicarse ese, el famoso principio pro hominem. Si es una norma nacional la que lo tutela mejor, pues lógicamente se aplicará esta, ¿no? Y sobre la base de eso es necesario ir haciendo un análisis también, un documento corto de unas 10-12 páginas nada más, que lo pueden leer rápido para que tengan una idea sobre los elementos que comprende esta figura, y pues con eso vamos terminando y cerrando ya el ciclo. Les voy a enviar otras indicaciones a través del grupo de Facebook. Bueno, pasen buenas noches.